Bueno, Hola, estaba Valentín. diciendo que preparé una conferencia derechamente. Les pido excusas si es que leerla es un ejercicio un poco difícil de seguir. Solo escuchando y lo que puedan ver de lo que les voy a mostrar, pero la verdad es que me pareció que habían algunas ideas que me corresponde transmitir en esta ocasión. Y básicamente lo que quiero pedirles que me acompañen a pensar por media hora es qué sucede con nosotros, los seres humanos, en tiempos oscuros. Y para eso primero veamos qué dice el magnífico poeta peruano César Vallejo en estos fragmentos de su obra Los Heraldos Negros de 1918. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vallejo murió 20 años después de este poema, de hambre, en París. La poesía no le sirvió de nada para sobrevivir. Deliberadamente de entrada los llevo al lenguaje poético del que muchos son totalmente ajenos, con este poema clásico sobre el impacto del oscuro en el ser humano, para invitarlos a preguntarse si acaso la oscuridad que al menos yo observo en estos tiempos es capaz de paralizarnos hasta el punto de la inanición, por así decirlo. O sea, de pensar que las cosas que hacemos no tienen sentido y nos dejen paralizados como ese sujeto que nos muestra Vallejo, a quien lo visitan los heraldos negros y cuyos ojos se dan vuelta cuando ellos le tocan el hombro con una palmada, momento en que todo lo vivido se le emposa en el cerebro, paralizando su mirada. Ese es el impacto del oscuro en el ser humano, nos dice Vallejo. Y yo les confieso que así lo he vivido muchas veces. En cuanto al arte y la literatura, siempre me siento un recién llegado, pero he perseguido intensamente crecer en estos oficios, no porque crea que tengo un gran talento, sino porque he sentido fuertemente el llamado de eso que llaman vocación. Pero lo cierto es que he vivido en realidad muchas vidas y no pretendo que eso cambie, porque me atrae, quizás fatalmente, hacer lo que no sé hacer y ser lo que se supone que no puedo ser. Mi experiencia en la residencia artística del Núcleo Lenguaje y Creación en 2019 fue muy gratificante y la agradeceré siempre, porque me permitió dar pasos de exploración y experimentación artística muy grandes en muy poco tiempo. Se la debo a la decana, Memé Gatica, a mis amigos, el director de arquitectura, Juan Pablo Corbalán, y el director de vinculación con el medio, José Abásolo, y al maestro y compañero en este proceso, director del núcleo, señor Fernando Portal, y Carlos Aguirre, director de construcción, y todo su equipo, sin cuyas enseñanzas sobre la construcción de caminos yo jamás habría llegado a los resultados que pude obtener. Para cualquier universidad es un lujo tener académicos, docentes, profesionales, intelectuales y artistas como ellos. Pero volvamos al tema de esta conferencia y para eso me pregunto ante ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí con la oscuridad de los tiempos? Yo he sufrido depresiones propias y de otros a mi alrededor. Conozco
muy bien cómo funcionan las instituciones y la economía, y he conocido las pequeñeces humanas más negras en mi profesión de abogado, que he ejercido por casi 25 años. Quizás esa multiplicidad de experiencias me han entrenado para ver, digamos, demasiado claramente la oscuridad. Como sea, desde esa subjetividad personal, hace varios años tengo la convicción de que vivimos tiempos oscuros, lo que ha permeado mi trabajo artístico y los trabajos de mi residencia en el núcleo, como veremos. Sin embargo, en los últimos meses se ha descorrido ante todos un velo de aparente luz, quizás un resabio del entusiasmo positivista en relación al progreso, que nos mantenía a muchos, a los políticos y economistas para empezar, pero también a los artistas, intelectuales y también hacedores de todos los oficios en una cierta comodidad o inercia derivada, en mi opinión, de un doble engaño. Primero, pensar que la vida tiene otros sentidos fundamentales distintos de sobrevivir dignamente. Y segundo, creer que la búsqueda de cualquiera sean los sentidos de la vida podía ser una empresa exclusivamente individual. Algunos hasta pensaron que podíamos vivir sin Estado. ¿Se imaginan vivir sin Estado esta epidemia? Primero fue el estallido, que no ha terminado y que descorrió un velo nacional de mucho más antigüedad que 30 años, el que ha mantenido a grandes masas de personas en un cierto abandono. Y ahora es la epidemia, que ha venido a descorrer muchos velos mundiales hasta en los países más poderosos. Ambos fenómenos, uno enteramente social y el otro en parte biológico y en gran parte social, han evidenciado la precariedad de la vida individual y colectiva tal como la hemos construido, y también, pienso, la futilidad que nos rodea. Actividades, objetos, ambiciones y sueños accesorios, intrascendentes, han sostenido nuestras fuerzas de voluntad y trabajo y han cimentado la economía de los países en beneficio de algunos privilegiados. Por ejemplo, yo mismo. En estos meses he llegado a pensar que incluso el arte, lo que más me motiva a hacer, también forma parte de esas actividades y objetos fútiles. Habrá muchos enfermos que el arte no sanará y morirán. Se nos viene, como el invierno, una crisis de desempleo y destrucción de motores de crecimiento económico que el arte no reconstruirá, empezando por la destrucción de la certeza sobre el futuro, principal motor hasta ahora del crecimiento económico, pues el arte no puede ayudar en la construcción de certezas, me parece, sino todo lo contrario, ya que su lugar está en el terreno de las preguntas y ambigüedades. Así al menos lo veo yo. ¿Será tan así que el arte no sirve de nada cuando se vive una pandemia o se hace urgente la tan anhelada justicia social? Esas cosas me he preguntado y he llegado a pensar que si tuviera que recomendarle a un hijo mío, le diría, sé político y cambia el mundo. Imagínense lo mal que he estado para llegar a pensar eso. Los artistas no somos políticos. Y si estuviéramos llamados a cambiar el mundo, cosa de la que no estoy para nada seguro, no sería este mundo, el de las leyes, las instituciones o la economía, y menos aún el de la salud pública, no directamente al menos. Entonces, ¿qué sucede con los artistas en estos tiempos oscuros? ¿Qué sentido tiene que una universidad
mantenga un espacio privilegiado como el núcleo para el trabajo de artistas en tiempos tan duros como estos? Esta conferencia pretende responder esas preguntas desde el optimismo de las ideas, aunque no del realismo de las urgencias materiales. Yo soy artista y no político. Lo primero que constato es que la muerte, la crisis y la destrucción que se nos vienen encima como el invierno no llegan solas, sino con un 30% menos de polución atmosférica, con el repoblamiento de las aguas y con la pérdida del miedo de la fauna salvaje respecto al predador mayor, la verdadera plaga que somos los humanos. Es entonces el sentido de este tiempo presenciar el empate de las fuerzas opuestas, del eterno rotor de la historia, la naturaleza y la fortuna hacia un longevo equilibrio, y solo por eso debiéramos encontrarle sentido a la oscuridad. No lo sé. Sí quiero creer que la oscuridad tiene un sentido que reside en la palabra acción, al menos la acción de tratar de entender si la oscuridad tiene sentido. Ese ejercicio propio del arte y las ideas puede también, espero, ayudar a darle sentido, a sobrevivir dignamente, sin quedar paralizados por la oscuridad. Muchas veces estas ideas se me olvidan. De hecho, hasta hoy no había podido ordenarlas en mi cabeza y me vienen unas parálisis. A todos yo creo que nos pasa, que nos vienen periodos de oscuridad interior y parálisis. Es normal, pero no es sano. Hoy, sin embargo, es un gran día para dejar esas parálisis afuera y revivir ante ustedes algunos hallazgos de la investigación desarrollada el año pasado en esta universidad, que me ha dado un espacio único, privilegiado, por supuesto, para hacer lo que no sé hacer y para hacer lo que supuestamente no se puede ser, como por ejemplo un poeta en una facultad de arquitectura, diseño y construcción. Comenzaré con mis banderas negras, esas que seguro ustedes han visto en las calles desde el 18 de octubre, en las cunetas, en imanes de refrigeradores, en poleras, mascarillas y hasta en ropa para mascotas. Con ocasión del proyecto Caminos Australes, semanas antes del estallido, titulé a esa bandera de Chile Noche. Ambas versiones, porque son dos banderas, fueron parte de la exposición y el libro Caminos Australes, presentados el 12 de octubre del año pasado y que conformaron los resultados, digamos, visibles de mi residencia. La primera vez que usé la bandera de Chile, negra, fue el 3 de septiembre de 2016, en una performance que hice con el guitarrista Tomás Gavins en el Festival de Poesía y Música en el Centro Cultural de España. La performance fue titulada Post Tenebras Lux, es decir, después de las tinieblas, la luz. Título que saqué del primer escudo de Chile, el de la Patria Vieja. Esa performance, que pueden ver en YouTube, comenzó con la lectura de fragmentos de un texto del filósofo italiano Giorgio Agamben sobre la oscuridad, el que me permito volver a leer ahora en parte y que está en la pantalla con fondo negro, en la versión que leí en ese festival. Contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. La contemporaneidad se inscribe en el presente y lo marca ante todo como arcaico. Y solo quien percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo. Arcaico significa
cercano al arqué, es decir, al origen. Pero el origen no está situado solo en un pasado cronológico, él es contemporáneo al devenir histórico y no cesa de actuar en este. La división y al mismo tiempo la cercanía que definen la contemporaneidad tienen su fundamento en esta cercanía con el origen, que en ningún punto late con tanta fuerza como en el presente. Esto significa que el contemporáneo no es solo aquel que, percibiendo la oscuridad del presente, comprende la luz incierta. Es también aquel que, dividiendo e interpolando el tiempo, es capaz de transformarlo y de ponerlo en relación con los demás tiempos, de leer de forma inédita la historia, de citarla según una necesidad que no proviene de ninguna manera de su arbitrio, sino de una exigencia a la que él no puede responder. Es como si esa luz invisible, que es la oscuridad del presente, proyectara su sombra sobre el pasado y éste, tocado por ese haz de sombra, adquiriera la capacidad de responder a las tinieblas del presente. La verdad, no encuentro mejor manera de explicar el propósito del proyecto Caminos Australes, donde busqué visibilizar la historia caminera de Aysén desde las primeras acciones en terreno del Ministerio de Obras Públicas entre los años 40 y 60, hechas por el explorador Augusto Grosse. El foco principal fue la carretera austral, y muy especialmente su historia civil, los dolores, abusos y oscuridades que la definen y que han sido muy eficazmente ocultados por el pinochetismo. De ese modo busqué hacer de esa obra civil, de ese camino y su historia, una metáfora de la historia reciente de nuestro país y también de la no tan reciente, porque no son solo 30 años. Ahora, antes de explicarles el proyecto y algunos de sus hallazgos, les pido 7 minutos más de paciencia para escucharme leer fragmentos del resultado que a mí más me interesa, el poema de los caminos australes, una cantata donde recopilé elementos verbales provenientes de diversas fuentes, bitácoras de exploradores, libros de historia de Aysén, manuales de construcción, notas de diversos protagonistas del diseño y ejecución del proyecto Carretera Longitudinal Austral, testimonios de algunos que estuvieron en las faenas en dictadura, obreros civiles del programa de empleo mínimo y conscriptos del servicio militar obligatorio, entre muchas otras fuentes con las cuales construí mi propio camino de palabras, mi propio recorrido sobre unas ruedas sonoras y visuales imaginarias, y con el cual quiero invitarlos a recorrer también por 7 minutos un camino de 1247 kilómetros de largo, quizás la ruta escénica más bella de Chile, y mostrarles por qué sueño con que algún día se le reconozca no como un panorama turístico, sino como el memorial más grande del país, el Camino Austral, que es, yo pienso, un símbolo de todos los caminos de Chile. Viajan, miran, recorren rutas escénicas, nubes, montañas, estrellas, glaciares, cascadas, estuarios, oleajes, océanos, selvas, corrientes y olvidan. Digo no, distancia, tiempo, no, kilómetros. Cochrane, tranquilo, Coyhaique, yo digo no. Decir nada, 300 kilómetros, 7 horas, Tortel no. 100 kilómetros, sabe mejor decir tiempo.
Tiempo, día sin nubes, viento, mañana, sol, tarde, se nubla. Buen tiempo, llueve, chubascos, nublado, parcial, norte, chubascos persisten. Dudamos, tiempo, lluvias copiosas, frío sin pausa, amanece, vendaval, nieve, granizos, bombas, lacrimógenas, por así decirlo, piedrazos, nieve, hielo, no se puede confiar, tiempo, estas latitudes. Historia, masa, momentum, inercia, giroscopio, gravedad, peso, dirigir, luchar, controlar, vibraciones, acciones tardías, adelante, lejos, atrás. Kilómetros, tierra, roca acantilada, tierra, roca, redonda, acantilada, tierra, roca, redonda, acantilada, tierra, roca, redonda, acantilada. Tierra, roca, redonda, acantilada, tierra, roca, redonda, tierra, roca, redonda, acantilada, tierra, redonda. Vocabulario adecuado, tamices, pasado, presente, futuro, arcillas, arenas, arena, fina, limosa, muy fina, piedras, grava, arcilla, limo, turbas, mantenga limpio, cuide su vista, cuide sus manos, cuide sus pies, porcentaje que pasa, estado seco, límite líquido, plasticidad, piedras, grava, tenacidad, límite, plástico, líquido, límite líquido, estado, humedad, estado, mínima tenacidad, resistencia, estado, porcentaje que pasa. Técnicas, diseño, evaluación, supervisión, cesantía, condiciones, terraplenes, plataformas, relieves, pantanos, campos, hielo, régimen, taludes, proyecto, escasos elementos seguros, levantamientos, rocas, restricciones, quebradas, ciencia geopolítica, rutas, barro, ripio, pavimento, barro, pavimento, nieve, ripio, pavimento, barro, ripio, hielo, pavimento, hielo, detenerse, esperar, ripio, pavimento, viento, escarcha negra, peligro, nieve, lluvia, granizo, detenerse, andar lento. Empleos mínimos. Primera actividad, reclutar cantidad, obreros cesantes, 78, obreros, PEM, 81, lejos, 3.500. Condiciones, mojados, opción, aprender oficio, profesión, terreno, obtener, enfrentar la vida mejor, nos decían, botas, agua, trajes amarillos, canarios, nos decían, gillos. Habíamos entrado, cumplir con nuestra patria, maltratados, imbéciles, apenas conocidas, cabos, alférez, tenientes, otros, servicio, tuvo, nada, militar, 2 años, a cambio, fusil, picota, pala, en vez, casco, cascos amarillos, obreros, confusión, condiciones, conciencia, sin llegar, comprender. ¿Qué hicimos? ¿Por qué aquí, rodeados, cumbres, mar, montaña, bosques, solos, vieja encrucijada, vida, muerte, adversidad? A, L, Q, B. A, O, F, F. A, P, J, A. A, S, U, C. CHOS, ENPM, ERGF, EWMF, FJZO, GBA, HAJR, HHCB, HHRF, HHT, HI,
J-A-P-A, H-I-R-P, J-A-P-C, J-A-P-S, J-C-M-A, J-D-L-M, L-E-M-O, L-A-B-M, A, M, R, D, E, M, E, E, M, L, N, Den, L, R, N, L, N, N, L, N, S, S, G, K, K. El proyecto Caminos Australes consistió en adentrarme en la historia caminera de Aysén y meter las manos, meter la pala al fondo del ripio con el cual está construida y buscar debajo suyo los vestigios de una historia perdida, incivilizada. ¿Qué? Como parte de esas actividades, realicé tomas de muestras en ese lugar que se ven las imágenes, que se llama Mirador Confluencia, que al 9 de mayo de 2019, cuando las tomé, era la frontera de la pavimentación, la frontera sur del avance lento pero firme de la pavimentación, que borra en su paso estos vestigios de la historia. Hoy ese lugar ya debe estar pavimentado. Ha pasado un año prácticamente desde ese día. Recolecté las muestras de ese ripio y las traje a la Universidad de las Américas, al laboratorio de la Escuela de Construcción, donde recibí absolutamente todo el apoyo del equipo dirigido por Carlos Aguirre para realizar una labor de análisis granulométrico que me permitió, de un modo muy concreto, metaforizar de algún modo esa memoria que estaba perdida. El análisis se transformó luego en una de las 7 partes del libro Caminos Australes, que es el que les mostré rápidamente mientras leía los fragmentos del poema, en un informe de mecánica de suelos firmado precisamente por el profesor Carlos Aguirre. Adicionalmente, esas mismas muestras de material fueron exhibidas en la exposición Caminos Australes que se realizó en la Galería Isabel Rosas Contemporary de Valparaíso, Cerro Alegre, inaugurada el 12 de octubre del año pasado. En estas imágenes se puede ver el montaje de esa exposición. Eran básicamente 2 salas. Pueden ver, no sé si alcanzan a ver, ahí a mano izquierda, era la primera obra a la entrada de la galería a la izquierda era justamente la bandera negra, y a la derecha hay 2 otras piezas referentes a esta oscuridad que yo vengo observando en el país. A estas alturas no hay que ser un genio para poder darse cuenta de esa oscuridad, pero que las puse al inicio de la obra, no obstante ser, al inicio de la exposición, no obstante ser obras antiguas, como una manera de dejar en evidencia a la entrada misma del conjunto expositivo mi perspectiva, mi visión sobre esta historia caminera y de qué modo entonces yo la entiendo a ella como una metáfora de la historia de Chile. Aquí se pueden ver las muestras del ripio que fue analizado en el laboratorio de la Escuela de Construcción. Aquí a mano izquierda abajo se pueden ver páginas de los diarios El Divisadero y El Aysén de Coyhaique, en el cual hicimos una campaña de recolección de testimonios mediante un aviso público que salió durante todo un mes, en el mes de mayo del año pasado,
gracias al cual pude recoger algunos testimonios que están transcritos en el poema. Aquí en esos dos cuadros mayores hay uno que tengo aquí a mis espaldas. Aquí a la derecha están los frotages que hice a borde de camino, algunos de los cuales quedaron también dentro del libro Caminos Australes y los repasamos rápidamente en la lectura. Luego, bueno, esas son las dos obras grandes hechas con los trajes de lluvia, que eran el único elemento de protección personal que se entregaba a los obreros que con pala, picota y carretilla construyeron en su gran mayoría la carretera austral, al mando del Cuerpo Militar del Trabajo. Pero esta no es una épica solamente militar y eso es lo que esta historia busca reflejar. Y este material y el color amarillo es, por lo tanto, repetitivo a lo largo de todo el proyecto. Estas son fotografías del libro que repasamos mientras yo leía el poema. Fue un libro hecho a mano en solo 14 ejemplares. Fue hecho por Impresionante, con la colaboración, obviamente, de la Escuela de Diseño y de Rodrigo, que con sus propias manos hizo este libro. Consta de 7 cuadernillos. Aquí se ve el primero más flaquito, que es el poema, y luego vienen los otros donde hay fotografías de Peter Hartmann, fotografías de Augusto Grosse, esta también es de Hartmann. Aquí están copias de los frotages y una serie de otras piezas gráficas, incluidas las banderas y otras. Estas son fotografías del día de la inauguración, que fue un momento muy bonito. Llegó mucha gente en la calle de Valparaíso, hicimos un recital donde leí estos mismos fragmentos que les leí hoy, pero acompañado de un ensamble, el ensamble Ruta 7, que me ha acompañado con distintas formaciones en distintas presentaciones del año pasado. Aquí se pueden ver los avisos que imprimimos en tamaño grande, esos avisos que habían aparecido en los diarios de Coyhaique, los pusimos a la entrada de la galería. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Llegó el estallido. El 18, una semana después de la inauguración, llega el estallido y hasta ahí llegó el proyecto Caminos Australes. Y la historia dijo, esa obra es mía y yo la voy a entregar para que sea parte de este movimiento social. Y ahí quedé yo con mi proyecto, con mi investigación y viendo cómo esa obra se multiplicaba por todas las calles, siendo apropiada, utilizada, simbolizada, resimbolizada, representada y resignificada de las maneras más diversas y complejas y en un fenómeno que fue realmente impactante, impresionante, del cual todavía realmente no me recupero. Y ahí está, y ahí van a estar las banderas, y mientras las banderas estén en la calle, yo voy a estar aquí trabajando con mi oscuridad.